Continuamos en nuestro estudio de Pentateuco y estamos en el último libro del Pentateuco, que es el libro de Deuteronomio. ¿Se acuerda qué significaba Deuteronomio? Es como la segunda norma, segunda ley, y no es que vuelva a repetir la ley, sino que recordamos que está esta nueva generación, esta generación que sobrevivió al desierto, sobrevivió a la disciplina de Dios para con su pueblo y está a punto de entrar, y dijimos que el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro ahí de la Biblia, viene a ser una serie de sermones, al menos 3 sermones que Moisés va a dar antes de que el pueblo entre a la tierra, antes de que incluso él muera. No sabemos cuánto tiempo llevó esto. Algunos piensan que haya sido en el último día precisamente de Moisés, o algunos una serie de días antes de entrar. Lo cierto es que son las últimas instancias, tanto de Moisés, que está a punto de partir, como del pueblo, de estar del otro lado de la tierra que Dios le había prometido. La tenían a la vista, la estaban observando, y hemos ya avanzado durante 2 semanas en el libro de Deuteronomio, donde estuvieron viendo ahí la semana pasada un poquito acerca de cómo el Señor renovó de alguna manera el pacto, nuevamente recordando la ley, pero cómo el Señor invitaba a su pueblo a recordar, ¿no?, el pasado para poder enfrentar lo que está por delante. Y en este recordatorio de lo que Dios ha hecho en la vida del pueblo de Israel, podemos ver no uno, sino montones, varios milagros que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Se recuerda alguno a través de esta travesía en el desierto? ¿Algún gran milagro y obra de Dios para con su pueblo? Que abrió el mar rojo, ¿se acuerda? Para que pasaran en seco. ¿Qué más? El maná cada día, la alimentación. El agua de la roca, que trajo codornices la primera vez, ¿no? Porque para que con un viento y pudieran comer carne, que el Señor los cuidaba con una nube en el día, con una columna de fuego en la noche, y así una y otra vez cuando vinieron serpientes, aunque muchas veces estas cosas eran debido al propio pecado del pueblo, pero Dios proveyó la salvación una y otra vez y el cuidado, y vez tras vez bendición de parte de Dios para con su pueblo. Y nosotros podemos decir lo mismo, como el Señor ha cuidado nuestra vida, ¿no?, en un montón de cosas. Pero tenemos la tendencia, como seres humanos, de creer que las bendiciones que Dios da son porque hicimos algo bueno, ¿no? Porque ¿cómo nos trataban cuando éramos niños? ¿No? ¿Le pasaba a alguien que si hacía la tarea le daban un caramelito? ¿Sí o no? Y sí, ¿no? Si haces la tarea, te doy un caramelo. ¿O no lo hicimos como padres eso nosotros? ¿Lo hicimos, sí o no? O si te aprendes esto, te doy 100 pesos, ¿sí o no? No mientan. No, yo no. Sí, bueno. Y a mí tampoco le decimos. Pero tendemos a pensar que lo bueno que recibimos es por algo bueno que hicimos, ¿no? Nos ganamos la estrellita, ¿no? Nos ganamos la felicitación. ¿Cuántos abuelos, padres no motivan a los nietos o a los hijos a hacer lo que es correcto, con darle permiso para algo, con dejarle sí o no? Sí. Y al final se creen que porque hicieron algo bueno, entonces reciben esa bendición entre comillas. Y otra cosa es recompensar cuando hicieron algo correcto y qué sé yo, que no está mal tampoco, ¿no? Pero nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de pensar de que recibimos las cosas buenas porque somos buenos, o porque hicimos algo bueno, como un premio por mi comportamiento, mi fidelidad. Y es precisamente lo que vamos a comenzar a ver. Hoy vamos a ver 3 capítulos de Deuteronomio, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, porque vamos a comenzar aquí el Señor a recordar al pueblo de Israel que preste atención y recordarle que no se trata de su justicia, porque el Señor lo ha tratado de esa manera. Pero no solo eso, sino que muchas veces también pensamos que las dificultades se van a encontrar donde... ¿Se acuerda cuando llegaron a Cades Barnea y dijeron,
ellos dijeron, ¿sabes qué? Mandemos espías, ¿no? Eso lo enteramos por Deuteronomio, ¿no? Mandemos espías para ver cómo es la situación, ¿no? ¿Y cuál fue el reporte? ¿Qué dijeron? De los 12, 10 dijeron, éramos como langostas al lado de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué encontraban? Que el problema era ¿quién? El lugar, la gente, lo que estaba allí, lo que estaba hacia afuera. Y el Señor aquí en el capítulo 10 especialmente les va a recordar que el mayor peligro no era lo que estaba afuera, sino que el mayor peligro muchas veces somos nosotros, nuestro sentido de justicia, nuestra autojusticia y orgullo, lo que muchas veces termina siendo lo que nos hace tropezar, lo que nos hace caer. Antes de ir allí, piensa en lo siguiente. Si Dios pusiera hoy, así, mi historial de fidelidad, ¿no? frente a su historial de fidelidad y misericordia, ¿cómo se inclina la balanza? Nosotros ya sabemos, ¿no? Por eso es que el Señor le va a decir a su pueblo esta idea que se repite a través de casi todo el libro de Deuteronomio: recuerda, no te olvides. Y esta idea de oye, ¿se acuerdan? Lo vieron la semana pasada, capítulo 6, oye Israel, ¿no? Ahí capítulo 6, verso 4, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta idea de escucha, oye, que no es lo mismo oír que escuchar. Que oír tiene que ver con nuestro sentido, pero escuchar, creo que esto lo vieron la semana pasada, escuchar tiene que ver con prestar atención, con atender, con asimilar, con aprender, de arraigarnos, ¿no? Y aferrarnos a esas verdades precisamente acerca de Dios que Él nos quiere enseñar. Así que vamos al capítulo 9 y vamos a ver allí algunos versículos. Dice así: oye Israel, 9.1 de Deuteronomio, oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo. Por eso es que algunos creen que esto fue el último día, porque dice, hoy vas a pasar, ¿no? Fíjese verso 2. Un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Era lo que ellos habían visto y decían, éramos como langostas ante ellos. Comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. No digas, verso 4, márquelo, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa delante de ti. No es por tu justicia, le vuelvo a decir, no es por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti y vuelve a reafirmar. ¿Qué cosa? Para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues, nuevamente, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo, ¿cómo le dice ahí? ¿Cómo dice su versión al final? Duro de servicio. Eres un pueblo terco, dice mi versión. Y lo primero que vemos aquí, que podemos aprender, es lo que vamos a estar viendo durante la enseñanza del día de hoy, cómo el Señor, aun cuando demanda obediencia, que podríamos decir es la justicia, hacer lo recto, es la gracia la que permite recibir todas estas bendiciones. No es nuestra obediencia, Él demanda obediencia de sus hijos, de su pueblo también, pero no es la obediencia la que logra la gracia de Dios. Y se lo recalca claramente, más de una vez. Moisés advierte a Israel que no se engañen pensando que van a heredar Canaán, la tierra que Dios había prometido, como dice aquí, Abraham, Isaac y Jacob. Y vuelve a reafirmar ese pacto y le dice, aunque el pueblo de Israel falló, no una vez, sino un montón de veces, tanto de que, como lo mencionamos en la introducción de la reunión,
¿Cómo? ¿No es la obediencia? No es la obediencia la que logra la gracia de Dios en nuestra vida. No es nuestra obediencia la que genera que Dios haga algo bueno para nosotros y nos dé bendiciones. Sin duda la obediencia trae como consecuencia lo bueno para nuestra vida, ¿no? Porque cuando obedecemos, ¿el resultado qué es? Lo mejor para nosotros. Ahora, mantenernos obedientes muchas veces significa recibir la resistencia del mundo en nuestra vida. Los primeros cristianos fueron obedientes en predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó con Esteban? Lo apedrearon. ¿Qué pasó con Pablo? También lo apedrearon. Lo sacaron, dicen, como muerto una vez de una ciudad. Por ser obedientes vamos a encontrar resistencia, pero sabemos que es lo mejor para nuestra vida. Ahora, por la obediencia también el Señor honró a aquellos que mantuvieron y fueron obedientes a Él. El testimonio que me gusta, que es más moderno, de Eric Liddell, un atleta inglés, ¿no? Que él era un creyente y que en los Juegos Olímpicos de París, la carrera en la cual él era seguro que iba a ganar la medalla de oro, era un día domingo, y dice, yo ese día voy a ir a la iglesia. ¡Ah, qué legalista! ¿No? Él quería honrar al Señor. Y quería no solamente hacerlo, quería marcar también una enseñanza de cuál era su prioridad. Y era, para toda la federación de atletismo era, pero ¿cómo vamos a perder una medalla? Y él dice, yo tengo que ser fiel. Le permitieron correr una carrera en la cual no era especialista, que era los 400, que era la vuelta completa. Y él la ganó. Antes de esa carrera, un corredor estadounidense le deja un papel en su mano y él no lo vio, corrió todo el tiempo con ese papel en su mano. Y cuando lo abrió era una cita de Crónicas donde dice que Dios honra a los que le honran. Y ese principio siempre se cumple. Ahora, no creamos nosotros que por ser obedientes al Señor es que Él nos da bendiciones. Es solamente por su gracia. Es solamente por su gracia. Moisés le advierte a Israel que no se engañen pensando que van a heredar Canaán porque son buenos. Porque de hecho no lo eran. Y tú y yo tampoco lo somos. La verdadera razón de la victoria es que Dios iba a expulsar a las naciones de Canaán por la maldad de ellas. ¿Se acuerda que lo vimos al principio? Cuando le dice a Abraham, mi ira todavía no ha llegado al colmo. ¿Y cuántos años tuvieron allí de testimonio? 400 años. Todas esas naciones. El testimonio de Abraham, de Melquisedec, de Isaac, de Jacob, para acercarse y conocer al Dios vivo y verdadero. Sin embargo, estas naciones persistieron en lo suyo, en su pecado, en su paganismo, y llegó el colmo. Y el Señor les dice, es por la maldad, pero también por la fidelidad de Dios a su promesa hecha a los patriarcas, que tampoco ellos tenían ningún mérito. No era porque Abraham hizo algo, o porque Isaac hizo algo, porque Jacob hizo algo. Es porque Dios decidió incondicionalmente prometer esa tierra a la descendencia. No era por el mérito de Israel. Ahora, el diagnóstico que Dios hace del pueblo es que Dios le llama un pueblo duro de cerviz. ¿Qué significa eso acá? ¿No? Terco, ¿no? De que siempre erguido, orgulloso, en vez de humillarse ante Dios, reverenciándolo. Es la idea de obstinado, recordándole que la bendición es un regalo de la gracia inmerecida y no una recompensa por la rectitud personal. Ahora tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos engañado creyendo que las bendiciones que Dios nos ha dado es porque tú y yo hemos hecho lo correcto? No nos confundamos, a veces sí hay consecuencias, como dijimos, de haber hecho lo correcto, y eso simplemente también es pura gracia, porque a veces la consecuencia de hacer lo correcto van contra nuestra, en el sentido humano. Pero ¿cómo no alabar al Señor? Porque su gracia, como dice la hermosa alabanza que cantamos, su gracia es mayor, ¿no? Inspirado en lo que dice Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces no te creas bueno. No te creas bueno. Recordar que es solamente por su gracia que podemos estar aquí, que es por su gracia que podemos
tener vida, tener a todas aquellas cosas que tenemos. Muchos de nosotros quizás podríamos pensar, bueno, pero yo no tengo todo lo que quiero, no tengo todo lo que incluso puedes llegar a pensar lo que necesito. Y sí, el Señor, Hebreos capítulo 11, cuando habla de esa galería de los hombres y mujeres de fe, ¿no? Dice, por la fe Rahab, por la fe Moisés precisamente, hicieron grandes cosas, pero también dice que por la fe algunos murieron, algunos fueron aserrados, otros tuvieron hambre, otros anduvieron de aquí para allá, vestidos con pieles, pero sí lo que nuestro corazón necesita, el Señor lo proveyó, y que es la salvación por medio de Cristo. Y no hay otra cosa que necesite el ser humano. Nosotros pensamos un montón de cosas que el ser humano necesita, y es cierto, hay necesidades básicas de ser alimentado, de tener un lugar donde dormir, tener un lugar donde vivir, necesidades básicas, incluso podríamos hablar de derechos. Pero ¿sabes? Si hay algo que el hombre necesita, es conocer a Cristo y su gracia, porque es eso el plan de Dios. Por eso el Señor nos manda a nosotros a ir y compartir el Evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo necesita. Si nosotros pensamos en las necesidades del hombre, bueno, tenemos que empezar por ahí. Porque no es por lo bueno que haga el hombre que va a llegar a alcanzar esa gracia del Señor. Ahora, del capítulo 9, del verso 7 en adelante, acuérdate, fíjese cómo dice, acuérdate, no olvides. Y otra vez Moisés comienza a recordar eventos en la historia del pueblo de Israel. No lo vamos a leer todo este pasaje, pero ahí dice, acuérdate, no olvides cómo provocaste la ira, cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar. Han sido rebeldes contra el Señor hasta en Horeb, y comienza allí. En Horeb le provocaron, y comienza a hablar de una serie de rebeliones del pueblo, de cómo el pueblo, a pesar, porque el Señor le está diciendo, no es por tu justicia, es por mi gracia. Entonces, no te olvides, o más bien dice, acuérdate cómo fuiste y cómo ha sido todo este peregrinaje. No era para meter el dedo en la llaga, como podríamos pensar, ¿no? No es para decirle al pueblo, bueno, mira, lo malo que eres, pero sí es para recordarles cómo una y otra vez, a través de sus fallas pasadas, el Señor fue igualmente fiel, ¿no? Y de alguna manera, debido a que nuestro orgullo es bastante grande, ¿no? Cuando a usted le dicen, ¿usted es orgulloso? O le preguntan, ¿usted es humilde? Sí, yo soy bien humilde, ¿verdad? Todos pecamos de nuestro orgullo. Algunos lo intentamos tener, o está más apaleado que otros, ¿no? Pero somos orgullosos, es la raíz de todo pecado. Tendemos a creer que somos mejores de lo que realmente somos. Y el Señor constantemente intenta herir nuestro orgullo, no para dañarnos, sino para mostrarnos, ¿no? Que nuevamente, no solamente nuestra maldad y nuestro pecado, sino que su gracia. Porque cuando podemos contemplar, o más bien, no podemos contemplar bien nuestra condición si no contemplamos a Dios primero en nuestra vida. Es lo que hace Isaías, ¿se acuerdan? Isaías capítulo 6, Isaías contempla a Dios, ve los cielos abiertos, y después de esa grande revelación es que dice, ay de mí que soy hombre pecador. Pero si nosotros estamos viendo todo el tiempo en nuestras vidas, y sí, siempre, como dice el refrán, el tuerto es rey en el mundo de los ciegos, ¿verdad? Entonces siempre va a haber alguien que esté peor que nosotros. Entonces, de alguna manera, para humillar el orgullo del pueblo, Moisés comienza a repasar sus fracasos más oscuros. El becerro de oro ahí en Horeb, quizá el pecado más grave, ¿no? Precisamente ocurrió cuando Moisés estaba... ¿Qué estaba haciendo Moisés mientras tanto? Estaba recibiendo, ¿qué cosa? La ley de Dios, ¿no? Violaron el pacto apenas, lo estaban recibiendo. El pueblo estaba violando esto. Y otras rebeliones allí, ¿no? En Tavera, cuando el pueblo se queja, ¿se acuerdan? Otra vez.
otra vez maná, otra vez no tenemos agua. Tentaron a Dios. La codicia, ¿se acuerdan? Ojalá estuviéramos en Egipto donde teníamos pescado, cebolla, puerro. Ahora maná. En Cades Barnea, cuando el pueblo debía creer y decir, vamos a conquistar la tierra porque el Señor la dio a nosotros, sino que pecaron, como dice Hebreos capítulo 3, tuvieron un corazón duro de incredulidad. Y esto también nos puede pasar a nosotros como creyentes. Aún siendo creyentes, vaya paradoja, ¿no? Pecar de no creerle a Dios. Cuando no confiamos en Dios y empezamos a confiar más en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer, ¿no? En lo que puede hacer nuestra habilidad, nuestra fuerza, nuestra economía, nuestras habilidades, y no confiar en Dios. Entonces, en cada una de estas rebeliones de Israel, es interesante que verso 25 del capítulo 9 dice: entonces me postré delante del Señor los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que los iba a destruir. Oré al Señor y dije: oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán: por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y con tu brazo extendido. Moisés recuerda cómo cada vez que el pueblo pecó, Moisés intervino e intercedió por el pueblo para que no terminara y continuara. Y esto nos habla, ¿no?, del poder de la intercesión. Tenemos un día especialmente para hacer eso. Israel no fue destruido de alguna manera gracias a que Moisés se postró, como lo recuerda ahí, 40 días y 40 noches apelando no a la bondad del pueblo, no diciendo: pero mira, si no son tan malos. No dice eso, sino que apeló al carácter de Dios y al honor de Dios y a su palabra. Recuerda que tú prometiste que este es tu pueblo y que los ibas a sacar. Entonces vemos cómo el espejo, de alguna manera, del pasado nos recuerda no solamente nuestra rebelión, sino que también que a pesar de toda esa historia, hay alguien que intercede. En este caso fue Moisés. Para nosotros es alguien mayor que Moisés, que es Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Y comienza a decir: en los cuales estabais en otro tiempo. Y dice: eras hijos de ira, hijos de desobediencia, entregados al mundo, a las pasiones. Esto erais todos vosotros. Nadie puede decir que no estuvo de ese lado. Todos y cada uno de nosotros estuvimos ahí. Pero verso 4 de Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia y con ese gran amor con que nos amó, nos dio vida. Solo por gracia. Y eso es lo que el pueblo de Israel está aquí, al menos Moisés, intentando recordar el pasado, pero recordar que la gracia de Dios también se manifestó en que hubo alguien que intercedió. Para nosotros es Cristo, y que aún intercede ante el Padre por ti y por mí. Entonces estamos viendo cómo Moisés en este sermón que continúa, que comenzó ya hace unos capítulos atrás, a recordar al pueblo, pero no para quedar en el pasado, sino que para proyectarse. ¿Y qué les recuerda? Que no es por la justicia propia que Dios los va a hacer entrar, que al contrario, toda su historia de rebelión pasada muestra que no han sido buenos, pero que a pesar de que no han sido buenos, la intercesión de Moisés permitió, de alguna manera, o sostuvo al pueblo para que continuara Dios mostrando gracia para con ellos. Entonces el capítulo 10 va a ir en este sentido. Leamos un poquito, capítulo 10.
En aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las anteriores, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Yo escribiré sobre estas tablas las palabras que están sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice pues un arca de madera de acacia y la labré 2 tablas de piedra, como las anteriores, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos, que el Señor les había hablado a ustedes en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están tal como el Señor me ordenó. Después los israelitas salieron de Beerot Bene Jacán hacia Moserá. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y su hijo Eleazar ministró como sacerdote en ese lugar. De allí salieron hacia estos pueblos raros, y vamos a leer más adelante. Dice verso 8: en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. Me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez, y el Señor me escuchó también esta vez, y el Señor no quiso destruirte. Entonces me dijo el Señor: levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Entonces está recordando cómo Dios volvió a renovar el pacto y volvió a dar la ley al pueblo, ¿no? Tras el perdón, Dios renueva el pacto, establece lo que espera ahora también de ellos, que no tiene que ver solamente con estos 10 mandamientos. Prestemos atención a lo que va a decir Moisés ahora en estos versículos. Y ahora Israel, y esto está en forma de pregunta: ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos para que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a tu descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos que se ve hoy. Circuncídense, que era la señal del pacto, ¿se acuerda? Pero ¿qué les dice? Circuncídense pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de persona ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano, a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren, pues, amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 personas, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Y aquí, sin duda, el corazón de estos capítulos y de la enseñanza de hoy está aquí en estas 5 demandas que Dios hace a su pueblo, pero que parten de esta idea. Dios le da la ley, las tablas, ¿no? Y que después de eso un montón de instrucciones, y que después vemos que tristemente la consecuencia de esto es que la tradición de los israelitas fue interpretar, ¿no? Y hacer comentarios a esa interpretación de la ley, tanto que, por ejemplo, el 4º mandamiento decía: guarda el día de reposo para santificarlo, o sea, no trabajes en ese día. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a decir: bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Entonces, cargar algo era trabajo. Por eso cuando el Señor Jesucristo sana a un cojo y le dice: toma tu lecho y anda, y era un día sábado, y le dice: pero este está cargando algo, está trabajando. Está rompiendo, no estaba rompiendo la ley, estaba rompiendo la tradición que ellos habían hecho a partir de la ley. Los discípulos un día caminando por un campo tenían hambre, y de las espigas que estaban ahí sacaron algunos granos y comieron, y dicen:
están segando, están trabajando. Y el Señor no les dio mucha bolilla tampoco. Y les recuerda, ¿para quién fue creado el día? ¿Para el hombre? Para Dios. Entonces, por eso me encanta que aquí lo diga, no lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice aquí, verso 16, circunciden pues su corazón. La señal del pacto era la circuncisión para los hombres, ¿verdad? Entonces, cumplir con eso ya bastaba. Ahora vivo como quiero, total, yo tengo la señal. Les recuerda a todo el pueblo que el problema es el problema del corazón. Que el verdadero problema no tiene que ver con cumplir la ley o no cumplirla. Porque nadie puede cumplir la cabalidad. En realidad la ley fue dada para mostrarle al pueblo su propio pecado y su incapacidad de cumplir la ley. No para, en este sentido fatalista, decir, ¿para qué nos mandan algo que no podemos hacer? No, para mostrarle que es imposible por medio de nuestros méritos acercarnos a Dios. Por eso es que debemos hacerlo a la manera que Dios lo ha establecido. Y Dios dice, ¿sabes? El problema no está en que tú cumplas con el pacto o no. Porque recuerden, después de esto van a entrar, y eso lo vemos en Josué, no me acuerdo si es capítulo 5, donde toda esta generación, durante los 40 años que estuvieron en el desierto, nadie se circuncidó. Tuvieron que entrar y ahí cumplieron nuevamente con esta señal del pacto. Entonces le está diciendo a un pueblo que no se ha circuncidado, no ha cumplido con esta señal del pacto. Mira, no tiene que ver tanto con esta señal, tiene que ver con tu corazón. Y el Señor nos sigue diciendo lo mismo, a ti y a mí. No tiene que ver con cumplir ciertas cosas. ¿Cuál es la lista? ¿Cuán grande es la lista de cosas que yo tengo que hacer como cristiano? ¿Son 5? ¿Son 10? ¿Son 20? Y después uno diría, no, pero agreguemos esto también. Y llega a 25, a 30 y podemos seguir a 100. Y no va a acabar la lista de cosas. No tiene que ver con una lista, con que tú vienes a la iglesia y que tengo que orar y que tengo que ofrendar y que tengo que... Esas cosas son el resultado de disfrutar de la gracia de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque he entendido que el problema es el problema del corazón. Por eso es que en el verso 12, el Señor Moisés dice, ahora Israel, ¿qué requiere Dios de ti? Y son estas 5 demandas. ¿Cuáles son? Allí, primero, verso 12, que temas a Jehová tu Dios. Dios requiere de nosotros no un miedo, sino que un temor, un honor reverencial hacia Él. No un temor servil que nos haga, porque cuando uno tiene temor, miedo de algo, ¿qué hace? ¿Se acerca o se aleja? Se aleja. Por supuesto, Dios es santo y no podemos acercarnos así nomás. Pero podemos ahora por medio de Cristo. Por eso en Hebreos, Él dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, ¿se acuerdan? Y lo vuelve a decir en el capítulo 10, acercaos con corazón limpio. ¿Por qué? Porque es posible acercarse a Dios, pero hemos de acercarnos con temor, con reverencia, honrándolo. No un temor que nos haga alejarnos de Él, sino de un corazón que honra a Dios, que pensaría al menos 2 veces antes de ofenderlo con nuestra actitud. Recuerde que el Señor lo que valora no es solamente nuestros hechos. El Señor valora la intención del corazón. Porque Él conoce la intención del corazón. Es el único que la conoce. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que Cristo eleva la ley en algún aspecto. Cuando Él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, que eso es un acto para la mayoría de la gente. Pero Él dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó y adulteró con ella. Porque el Señor, el pecado comienza en el corazón, en la mente, en lo que yo veo, en lo que escucho, en lo que siento y en lo que digo. Entonces el Señor dice, ¿qué demanda Dios de ti? Que temas al Señor. Que le temas, pero no solamente eso, sino que dice que andes. Esto parece ser progresivo, ¿no? Porque si yo temo al Señor, entonces voy a andar en sus caminos. Que andes en sus caminos. Dios requiere que vivamos. Recordamos varias cartas de Pablo que dice, andad en el Espíritu, andad como es digno. Esta idea de vivir, ¿no? De caminar por esa senda que Dios trazó para nosotros.
Entonces, andar en su camino significa que Dios quiere que vivamos nuestras vidas conforme al patrón que Él diseñó para nosotros. Efesios 2:10, ¿no? Somos hechuras suyas, creadas en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos dice hacia dónde tenemos que caminar, pero también nos dice cómo tenemos que caminar. Y nos ha dejado un camino. A veces ese camino puede tener algunos matices, pero nos ha dejado un marco. Por ejemplo, con los jóvenes siempre hacemos este ejemplo y lo debemos recordar cada uno de nosotros. Hablamos de la sexualidad porque la sexualidad es algo hermoso, ¿sí o no? Porque Dios la creó. Pero Dios le puso un marco, como ese que está ahí. Hay un marco que se llama matrimonio. Y cualquier cosa respecto a la sexualidad que está fuera de ese marco, entonces ofende al Señor. Porque Él trazó, así con los negocios, con el dinero, con las relaciones con las personas, con el perdón, Dios estableció un marco de cómo debemos hacer las cosas y por dónde debemos de caminar. Entonces, ¿qué demanda Dios de ti? Que le temas, que andes en su camino, que lo ames. Cuando el Señor resumió la ley, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios. Es lo que está, lo vieron la semana pasada, ¿se acuerdan? En capítulo 6. Que lo ames. Dios requiere que lo amemos y esto significa que el amor que se espera no es un amor que simplemente sucede, sino que es un amor que resulta de comprender ese amor profundamente que Dios ha tenido por mí. ¿Se acuerda Jesucristo con Pedro? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes cómo te amo. Y obviamente el Señor sabe cómo le amamos, ¿no? Pero Él nos ha capacitado para amarle profundamente, porque hemos recibido su amor. Que temas, que andes, que lo ames, que sirvas. Que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios requiere que le sirvamos, que veamos que todo lo que hacemos es un servicio para Él. Lo que tú haces en tu trabajo es un servicio para Dios. No me acuerdo, era una escritora, una mujer, decía, ¿cuál es un trabajo cristiano? Lo que tiene que ver solamente en lo que se hace en la iglesia. Es todo lo que se hace bien. Y si hace zapato, el mejor zapato que pueda hacer. Él lo decía ella, ¿no? En el tiempo cuando existían los zapateros. Y un trabajo cristiano es un trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para Él, porque estamos sirviendo a Dios. Cuando aquellos que trabajan sirviendo a otros, ya sea en la salud, ya sea haciendo un arreglo, ya sea sirviendo comida, enseñando, cuidando a otros, en cualquier trabajo que hace, está sirviendo al Señor. Pero esto, fíjate cómo viene la gradualidad. Viene de temerle a Él, viene de andar en su camino, viene de amarle a Él, y entonces servimos. El servicio es el resultado de cada una de estas cosas. Y por último dice que guarde los mandamientos de Jehová. O sea, Dios requiere no solamente que sepamos su palabra, sino que guardemos su palabra, en el sentido de guardarla y atesorarla en nuestro corazón, ¿no? De que tenemos en alta estima su palabra. Muchos de nosotros comenzamos al revés, queremos servir, queremos hacer algo para Dios. Y después vemos si le amamos, si le tememos. Y muchas veces nos hemos equivocado queriendo hacer algo para Dios, pero ni le amamos, ni le tememos, ni andamos en sus caminos, pensando que eso puede ayudar. Por esto el Señor lo dice en este orden y en esta gradualidad. Teme, anda, ama, sirve y guarda sus mandamientos. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien, ¿sí o no? Bueno, considera esto. ¿Qué quiere? ¿Qué demanda Dios de ti? Entonces, el Señor le dice, circuncida tu corazón. La obediencia externa no basta. Dios pide un cambio interno de voluntad, eliminando la insensibilidad hacia su amor.
¿Cómo se presenta este que demanda todas estas cosas? Verso 17, que es un rey, un Dios que no hace acepción de personas, que defienda a los vulnerables, como dice ahí, a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, llamando a Israel a hacer lo mismo. Interesante que en este contexto Dios diga estas palabras. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente algo vertical, no es algo simplemente que tú temes, andas, amas, sirves y guardas sus mandamientos así, Dios y yo, y nada más. Cuando esto va bien, siempre se va a manifestar así, horizontalmente, en que tú amas a otros. Por eso el Señor dice, ama al Señor con todo tu alma y tu corazón, y también ama ¿a quién? A tu prójimo. Entonces, ¿a quién has de amar? A los que son fáciles de amar. Ama especialmente a aquellos que más lo necesitan, incluso a los que son más difíciles de amar. ¿Qué valor hay en amar al que me ama? Nuevamente el Señor sube el estándar en el Sermón del Monte, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero yo os digo, ama a tu enemigo. ¿Se acuerdan? No, pero esto es más complicado. El cristianismo es más complicado de lo que pensé. Sí, pero no es imposible. O sea, sin Cristo es imposible. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, entonces es posible. Y por último, el capítulo 11, es interesante, porque dice ahí, vamos a ver algunos versículos. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor, porque recuerden esta generación, que eran menores de 20 años cuando salieron de Egipto, ¿no? Habían visto grandes maravillas, pero toda la generación que vino después de 40 años, ¿no? Al menos los que tenían menos de 40 años no habían visto todas estas grandes obras de Dios, y los que eran más chicos menos todavía. Le dice, no han visto la disciplina del Señor, su Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido. Verso 3, sus señales y obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, que lo hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y sus carros, al hacer que el agua del Mar Rojo los cubriera cuando los perseguían a ustedes, y el Señor los destruyó completamente, lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaran a este lugar. Más adelante, verso 8 dice, guarden pues los mandamientos que les ordeno hoy, para que sean fuertes y entren, tomen posesión de la tierra a la cual entrarán para poseerla, para que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró a sus padres y a su descendencia, una tierra que mana leche y miel, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde ustedes vinieron, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entran para poseerla, tierra de montes, valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. ¿Cuál era la diferencia de Egipto con esto? Y lo que intenta enseñar el capítulo 11 es, Moisés contrasta la tierra de donde venían, Egipto, con la que iban a poseer, Canaán. ¿Por qué? Porque en Egipto ellos regaban la tierra, como dice ahí, con el pie. No tenían que arar. ¿Qué hacían ellos? Era una tierra tan fértil que ellos con el pie podían hacer un surco en la tierra y tiraban la semilla y tenían el Nilo y la regaban, y ¿qué hacía? ¡Puf! Brotaba. Pero ahora van a una tierra donde la fertilidad depende de las lluvias del cielo, no de su esfuerzo. Van a una tierra donde la providencia y el cuidado constante de Dios es la que le va a dar el fruto de la tierra. Entonces, el Señor le está mostrando y contrastando su propio esfuerzo en Egipto, del cual ellos obtenían de la tierra, con la gracia y la dependencia completa de Dios para subsistir en una sociedad agrícola. Yo vengo de una tierra parecida a esta, donde uno hace un surco en la tierra, tira una semilla y no pasa nada, porque tampoco llueve y no hay agua, no hay de dónde sacar agua. La memoria
como protección, ellos debían grabar la palabra en su corazón y recordar que es Dios quien les iba a sustentar allí, que la dependencia de Dios iba a ser y debería ser total. Entonces vemos esto es lo que hemos visto hoy. Primero el Señor le dice, ¿sabes qué? No es porque eres bueno que vas a entrar, es por mi gracia que vas a entrar. Y al entrar, lo que yo te pido no es que cumplas con una cierta tipo de cosa, aunque eso lo debes hacer, pero lo primero que debes atender es tu corazón, porque ahí está el problema. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que es Cristo quien trae solución al verdadero problema del hombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, con ese gran amor que nos amó, nos dio vida cuando estábamos muertos. Por lo tanto, es Cristo, nuevamente su gracia, y no nuestra justicia. Y por último, le dice, ¿sabe qué? Y a la tierra que vas a entrar y vas a estar ahí, tampoco vas a depender de ti cuando estés ahí, sino que tu sustento allí va a depender de mi providencia, de mi cuidado. ¿Y qué nos habla esto? Bueno, que todo se trata del Señor y su gracia. Por eso mencionamos al principio que aquí el pueblo está entre la gracia y la obediencia. Sin duda debían ser obedientes, y como vimos este corazón ahí, verso 12 del capítulo 10, teme, como decía después, anda, ama, sirve, guarda sus mandamientos para que te vaya bien, pero todo entendiendo que esto es por medio de la gracia de Dios, tanto para llevarte ahí como para sostenerte ahí. Y sabes que tú puedes mirar tu vida hacia atrás y puedes ver que es la gracia de Dios la que te ha traído hasta aquí y la que te ha sostenido aquí. No ha sido tu justicia, ni tu bondad, ni que has hecho lo correcto solamente. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, en muchas áreas de nuestra vida, estamos como lo hacía el pueblo de Dios en Egipto, intentando regar con el pie o tratando de regar con el pie en áreas donde Dios simplemente quiere que tú confíes en su providencia? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer lo que Dios dice que Él va a hacer a su manera? Pero nosotros nos apuramos, nosotros queremos tener el control y lo hacemos a nuestra manera. Y eso siempre trae también consecuencias, porque las decisiones siempre tienen consecuencias, en vez de confiar en lo que el Señor dice. Cuando vemos nuestra historia, puedes reconocer como Moisés le dice, este pueblo es terco, es duro de cerviz. Puedes reconocerte allí, cómo muchas veces nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Y cuánto en mi obediencia es un intento de comprar el favor de Dios, ¿no? O más bien es una respuesta de amor y de gratitud por haber sido rescatado. Por eso, cuando piensas en tu obediencia, ¿por qué lo haces? ¿Para ganar algo? ¿Para obtener algo? ¿O es en gratitud a lo que Dios ya te dio? Porque es su gracia la que nos rescató, y es su gracia la que nos sostiene y la que nos sostendrá. Amén. Amén. Pongámonos en pie y oremos y demos gracias.